Muy bien, muy bien. Hola, hola, hola. Seguimos en la continuidad de A Mi Manera. Nos queda un montón de material todavía. También recién recibíamos un mensaje, y la verdad que le pedimos disculpas, al economista Gabriel Rubenstein. Nos quedamos realmente sin tiempo en el programa. Pero antes de terminar el programa del día de hoy, tenemos otro de los invitados que por supuesto le agradecemos que haya tenido la gentileza de llegar a sacarte al estudio de la radio. El hombre es docente, es presidente de la Juventud Radical y estamos charlando con Emiliano Ulter. Muy buenas tardes, gracias por llegarte acá a la radio. ¿Cómo andamos? Hola, buenas tardes Ricardo, ¿cómo va? Muy bien, la verdad que primero agradecerte por el espacio porque es muy importante para nosotros y para mí, para el grupo, poder estar en los medios. Así que bueno, primero nada. Fíjate lo anecdótico de todo esto. Lo vimos ya como 2 veces presidente de la Juventud Peronista acá en Verá y no lo había tenido nunca usted. Una deuda pendiente. Bueno, la estamos cumpliendo. Sí. Bueno, Emiliano, a ver, ¿por qué entraste en política? ¿Por qué entré en política? Mira, cuestiones de la vida. Yo hasta los 19 años que estaba estudiando en Reconquista no quería saber nada. Me interesaba la historia, estaba estudiando profesorado de historia, no sé si después, pero estaba estudiando. Y la verdad que historia política, yo ya venía politizado, los jóvenes en ese momento estábamos muy kirchnerismo, antiquillerismo, empezaba a brotarse y en los jóvenes calaba bastante. Teníamos nuestras posturas, pero también había como una especie de separación a la política tradicional, que después lo va a captar muy bien, lo captó muy bien cierta parte del kirchnerismo y cierta parte de Juntos por el Cambio. Así que bueno, me llamaron para como estudiante, me llamaron para dar una exposición sobre Ana Frank. Acepté y de la nada, viste, qué sé yo, cuando menos me di cuenta ya estaba metido. Ya te gustaba, Me gustaba, sobre todo políticas juveniles que bueno, allá en Reconquista aprendí un montón y le agradezco mi segunda casa porque me ha enseñado política un montón, a través de la práctica y a través de la teoría con muy buenos profesores, muy buenos políticos que uno lo tiene de como referente. ¿Vos estudiaste en Reconquista? Reconquista, bueno, Emiliano, ayer fue una fecha muy particular, muy sentida para todos los argentinos y la verdad que de a poco o de a no muy poco se va sabiendo o la otra cara de una realidad o empiezan a mover 2 discursos en una fecha muy particular. ¿Qué reflexión hacer de ayer 24 de marzo? Bueno, antes que nada, estas 2 caras existían, tiene un nombre teórico como teoría de los 2 demonios. La verdad que a través de lo que se denomina hoy la batalla cultural, se ha calado mucho en la sociedad otro tipo de discurso tendiente más al lado de los militares, ajustando, no son 30.000, son 5.000. Y bueno, la idea un poco es comentar, como profesor de historia también, qué fue en medida, qué pasó ese 24 de marzo de 1976 y por qué se denomina el Día de la Memoria y la Verdad y la Justicia, sin hacer cartel político, sin nada, sino el por qué. Estamos en la historia, nos hacemos muchas preguntas y de base a eso contestamos. Bueno, un 24 de marzo de 1976 se da lo que se denomina el proceso de reorganización nacional. Otro golpe de Estado en Argentina, que ya había tenido de 1930, el que iba a ser el último. ¿Quién iban a estar en el poder? Van a estar una junta militar con la tarea, por así decirse, de reorganizar el país, pero sobre todo luchar contra los insurgentes. ¿Quién eran lo que ellos decían insurgentes? Eran grupos revolucionarios. Estos grupos revolucionarios no había solamente en Argentina, sino en América Latina, un movimiento muy grande que había empezado desde la Revolución Cubana, en 1951. Acá creció, las tensiones políticas en todos lados se empezaron a sentir. En Argentina se crearon muchos ejércitos revolucionarios, como ellos se denominaban, por la izquierda, como el FARC y la FAB, y por el peronismo, con montoneros. Ahí se empieza, ya de la década de los 70 había una crisis política en Argentina
ya con Onganía. Montonero y Eler también. El Ejército Revolucionario del Poder, parece también de izquierda, porque estaba de distintas raíces, pero de la misma ideología central. Y bueno, el clima en ese momento era muy tenso, había una crisis política grande. Estados Unidos había empezado a implementar lo que eran las medidas neoliberales, por así decirlo, y empezaba lo que se denominaba la crisis del petróleo, bueno, la crisis del tequila, etc. Hay cuestiones que la situación mundial estaba caldeada, la situación latinoamericana todavía más. ¿Por qué? Porque tenían que salir del estado de bienestar a meterse a otro modelo. Entonces, obviamente, por estos movimientos revolucionarios se ven. Pero no me quiero ir mucho a las ramas, por eso traje mi apuntito. A ver, ese era el clima. En 1973 ya empezaba esta lucha contra los insurgentes con la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que la había creado el gobierno de López Rega, el grupo que lo había creado durante el gobierno de Perón. Entonces esa era la situación que propició el golpe de Estado, que era verdad que los revolucionarios tiraban bombas, quemaban autos, mataban coroneles y militares, sí, que también eran perseguidos por un grupo paraestatal, sí. Por eso se habla mucho de la teoría de los dos demonios. Yo trato de no meterme en ninguna teoría para poder explicarlo de la mejor manera, pero esa es la explicación. Tratar de ser lo más objetivo posible. Lo ¿no? más. El lo tema más. que realmente cuesta mucho ser objetivo. Cuesta. ¿Por qué? Por supuesto hay operaciones Cuesta. de un lado y del otro y eso cuesta. Pero qué bueno que lo nosotros, tomes así. exactamente, pero tenemos al pensarlo, pensar coincide muchas veces en que nosotros salgamos desde nuestra postura, lamentablemente, para ponernos en la postura del otro. Entonces uno trata de ser lo más objetivo que se puede. Bueno, a ver, te pregunto, ¿cuánto duró el conflicto contra los insurgentes después de 1976? ¿Habrá durado hasta 1983? ¿Habrá durado hasta 1981? ¿Hasta cuándo? Solamente meses, un año. Entonces, ¿qué pasó ahí? A partir ya cumplido el año de gestión de esta junta militar, el problema de los insurgentes, ellos decían, o los grupos revolucionarios, como lo quieras decir, ya había terminado. Entonces, nos queda preguntar, ¿para qué estaban? Bueno, estaban para inculcar este nuevo modelo. Dentro de esta situación se van a cometer crímenes de lesa humanidad. ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? Se le dice por perseguir o por ajusticiar revolucionarios o terroristas. No, crímenes de lesa humanidad tiene que ver con aquellos crímenes que van en contra de la dignidad humana, contra los derechos primordiales del ser humano. No solamente la libertad, que es un derecho, sino ya hablamos de torturas, matanzas, centros clandestinos, desaparecidos, ¿está? Que eran personas asesinadas, nada más que se le decía desaparecido para no tener que hacer el trámite legal. A ver, persecuciones políticas, aquellos que pedían habeas corpus eran perseguidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de crímenes que no pueden ocurrir en ningún estado, ya sea dictatorial, sea democrático, ya sea monárquico, si se quiere. Una de las características es que no prescriben nunca, ¿no? No prescriben, no pueden prescribir porque es un crimen que atenta precisamente con esta dignidad que tenemos las personas. El derecho a identidad, hablamos de robo de bebés, ¿qué tiene que ver un robo de bebés con la lucha de los insurgentes? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando se hace el juicio de la Junta, se hacen por los crímenes de lesa humanidad, por esas cosas. Hoy estaba escuchando un medio de comunicación que dentro de los crímenes de lesa humanidad, que la mayoría son de los militares, hay un atentado que hubo, creo que en Tucumán, donde se mató a un coronel, un general, no recuerdo bien el nombre, y a toda su familia se la prendió en el auto. Ese crimen que lo sufrieron los militares, va a entrar dentro de los crímenes, va a ser juzgado como crimen de lesa humanidad. Por eso, los crímenes de lesa humanidad no tienen un rango, pero ¿por qué se le hace el juicio a la Junta directamente? Porque usa elementos del Estado. Utiliza los elementos del Estado, está para resguardar los derechos básicos de la sociedad, propiedad, libertad, etc. Entonces para eso se paga esto, o defensa o seguridad. Capitán Viola me conta la doctora. Muy bien, muy bien.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es utilizar los elementos del Estado para torturar personas, para robar bebés, para violar mujeres o para tirarlos desde un avión hacia un lago en Córdoba, no puede ser. Pero ¿qué pasó? A diferencia de los crímenes que cometió la dictadura militar, los militares tuvieron un juicio civil. ¿Está? El juicio a la Junta nunca más. La película 1985, para que... Pero qué bueno esa película, porque a ver, hay una generación de jóvenes que gracias a esa película ¿qué pasó? Por eso exactamente. Bueno, me interesa que charlemos de esta cuestión. Por eso, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que recordar esto? No como peronistas, no como radicales, no como libertarios, ni no como militares tampoco, porque no estamos hablando de todos los militares que hicieron eso, y se ajusticiaron más que nada a las cabezas que ordenaron todo. Y eso no sucedió en ningún lugar de Latinoamérica y no sucedió en ningún lugar del mundo, que se le haga un juicio civil a una dictadura. Entonces es un hito fundamental. Pero nosotros tenemos que recordarlo más que como una cuestión política, una cuestión ciudadana. ¿Tá? Nosotros tuvimos de 1930 hasta 1976 6 o 7 golpes de Estado consecutivos que atentaron contra la democracia. El último cometió crímenes que los demás no habían cometido. Pero entonces nosotros como ciudadanía tenemos que entender que el Día de la Memoria es un día ciudadano, no es un día político, no es un día que le pertenece al kirchnerismo ni al radicalismo, a pesar de que nuestro Alfonsín fue el que se llevó la mochila al hombro y hizo todo. Pero no lo nombremos, no lo quieren poner Alfonsín, nos encargaremos nosotros en algún lugar de decir, che, mira, estamos militando esto. Pero entendamos que, a ver, los extremos, ningún extremo es bueno. Y hay gente que hace leña del árbol caído. ¿Está? Qué bueno que comencemos a pensar como argentinos, ¿no? Exactamente. Que pongámonos a ver, mira, pasó esto, la verdad que no hay que irse ni a un extremo ni al otro, veamos qué es lo que pasó. Tampoco es bueno por allí tener una sola versión de los hechos, porque evidentemente no se actúa con justicia. Qué bueno que lo tomemos como el día de los argentinos. Exactamente, ¿no? Como un día de los argentinos. Y más allá de la interpretación que nosotros podemos darle o no darle, el debate está bueno siempre y cuando tengamos en cuenta ciertas cosas y que también en debatir yo aprendo de vos y vos aprendés de mí. Y lleguemos a un punto, porque tampoco es... A ver, yo me he cruzado, vine a hablar de esto porque me he cruzado al ser radical, viste, vos tenés amigo de derecha, de izquierda, conservador, viste, el radicalismo tiene esa facultad. Y todos me decían de un lado o del otro. Y yo trato fíjate que vamos a poner un poco de caldo, de cordura a todo esto. Claro. Y hoy en día teníamos con esto de la batalla cultural, pero ya lo veníamos viendo con la Cámpora, por ejemplo, que también tenía ese modus operandi violento de imponer. Y la imposición nunca fue buena. Y los tiempos sociales no son los tiempos políticos. Los tiempos sociales, porque vos querés militar una idea, militala todo bien. Ahora bien, tampoco te impongas como el dueño de la moral. Eso yo le criticaba a la Cámpora y es la principal razón porque quizás fui radical. Que uno se identifica a través de lo que no está de acuerdo. Obviamente después uno aprende la doctrina. Pero también está pasando ahora con lo que se llama la batalla cultural. Tranquilo. Charlemos, busquemos, está bueno porque hay muchos jóvenes que se están interesando en la política y eso es positivo. Y también hay que decir que es positivo que estamos en el periodo de la Argentina más grande que estuvo en democracia. Tuvimos crisis económica, crisis cambiaria. Es bueno que aprendamos todo, ¿no? Y yo creo que vamos aprendiendo y hay que celebrarlo también a eso. Hay que ser positivo. Uy, que todo es negativo, todo está... Che, festejemos esto, tenemos que mejorar. Nos queda para mejorar como sociedad un montón de cosas. Pero bueno, este día es para la ciudadanía recordar. Y lo necesitamos a veces, porque vienen discursos que después atrasan, ¿me entendés? De un lado o del otro, pero atrasan, no vayamos. Estamos en el siglo XXI, el comunismo murió en 1891, se disuelve. Estamos en un mundo capitalista.
eso ya es el ABC, todos los países del mundo están en eso. Y encima ahora que el mundo está en una revolución con esto de la inteligencia artificial y todo, y nosotros seguimos hablando de lo que pasó en 1976 o querer rebatirlo, cuando tenemos que tomar lo bueno y seguir mirando para adelante. Emiliano, perdón que soy un poco efusivo. No, agradecerte que te hayas venido a la radio, ya se nos fue el horario, perdón. 5 minutos del horario habitual, creo que bien vale la pena pasarnos un poquito. Pero te pido lo mismo que le pedía al diputado provincial Emiliano Peralta, que es difícil pedirle a los políticos poder de síntesis, exactamente. Pero, ¿qué mensaje le dejás a los oyentes, a los jóvenes, a la gente en general de este 24 de marzo? Bueno, el mensaje que le dejo es esto. Es un día para recordar, es un día para prestarnos un poco al debate y también a charlar sobre lo que pasó. Es un día para que los chicos también aprendan que hubo un periodo de la historia que no fue muy oscuro en muchas situaciones, pero también es un día para entender que como sociedad crecimos. Y bueno, también quedémonos con ese lado positivo y digamos, podemos ser más de izquierda, más liberales, más conservadores, pero en democracia estas cosas generalmente no pasan. Entonces, uno que es demócrata entiende que con democracia quizás no se comerá ni se curará, como dice Alfonsín, pero por lo menos podemos respetar todos los derechos básicos que tenemos todas las personas. Muchísimas gracias. Dale. Bueno, gente, nos pasamos casi 10 minutos del horario habitual, creo que bien valía la pena. El hombre, el presidente de la Juventud Radical de aquí, de la ciudad de Vega, tiene realmente muy, pero muy claro. Tenemos un montón de temas, por supuesto, casi todos políticos también, para charlar con él. El programa vio usted cómo se fue dando en el día de hoy, así que seguramente lo vamos a tener nuevamente más adelante a Emiliano Wilken, presidente de la Juventud Radical de aquí de la ciudad de Vega. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos mañana en esta sana costumbre que debemos llamar A Mi Manera.